Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Griselda Almaraz. Soy profesora de matemática desde hace unos 23 años. Trabajo en escuelas secundarias y también trabajo formando de manera particular a estudiantes que están ingresando a distintas carreras o que están en las carreras. Y de distintas universidades, lo que tiene el trabajo online, estudiantes que están en la Universidad de Hurlingham, de Rosario, de Córdoba, de La Plata, por supuesto que los estudiantes de la UBA. Todo lo que tiene que ver con mi trabajo con universidades es de manera privada, de manera personal. Sí trabajo en instituciones educativas de escuelas secundarias. Bueno, algo que les comenté el otro día y que lo voy a reiterar ahora es que el aprendizaje de la matemática tiene que ver con las explicaciones claras que les brinden sus docentes, ya sean los docentes que están ofreciéndoles las clases en la universidad, y también las clases que ofrecemos distintos profesores particulares. Bueno, ustedes tendrán que evaluar eh, a la hora de seleccionar un docente, bueno, que tenga clases claras, que les tengan paciencia, que reiteren las explicaciones, que retomen temas anteriores, que no demos nada por hecho a los profesores de matemáticas, ¿sí? Porque a veces, bueno, esto ya lo tendrías que saber, no lo tendrías que saber, hay temas que por ahí sí los tendrían que saber, pero por ahí o no los vieron o no se acuerdan o bueno, por distintas razones los tenemos que retomar. Entonces, esto de retomar temas anteriores para sentar las bases del aprendizaje de la matemática es sumamente importante y también, voy a insistir con esto, eh, es muy importante que ustedes ejerciten, ¿sí? Que se sienten a resolver, que se planteen las dificultades que tienen, que se equivoquen y aprendan del error. Bueno, eso es sumamente importante a la hora de aprender matemática. Y lo otro, ya no solo hablando de matemática, sino del resto de las materias, que sean organizados, que organicen el tiempo, así como hoy se agendaron y están acá presentes, bueno, que se comprometan con ustedes mismos y digan, bueno, tal día, tal hora yo me voy a sentar a resolver los ejercicios de matemática, o tal día, tal hora me voy a sentar a leer el apunte que tengo que leer, o me voy a reunir con mis compañeros para trabajar sobre esto que no estoy entendiendo del todo, ¿sí? Esto de llevar una agenda, una organización, es sumamente importante para aprender en cualquier materia. Y algo que también, con esto ya cierro esta introducción, algo importante es siempre apoyarse en otras personas, ¿sí? Porque el aprendizaje es algo que uno hace solo, lo hace para uno, pero apoyarse en otras personas que me puedan brindar una explicación, que puedan acompañarme emocionalmente, porque por ahí por momentos van a sentirse frustrados, ¿sí? Porque, o porque un parcial no les fue muy bien, o porque un tema no lo están entendiendo, o porque por ahí no recibieron la respuesta del profe que estaban esperando. Entonces, siempre apóyense, armen núcleos, armen grupos de aprendizaje, háganse amigos en la universidad, ustedes que están seguramente iniciando, porque eso los va a ayudar a transitar de una manera muy exitosa todo este recorrido que viene por delante para obtener un título, que es para lo que ustedes están acá en este momento. Bueno, dicho todo esto, y un consejito más, y ya no les molesto más con los consejos. Siempre cuando aprenden matemática, traten de explicarle a otros lo que ustedes entendieron, ¿sí? Porque de esa manera ustedes afianzan el conocimiento. Entonces, si ustedes hoy eh, quieren, o explíquenselos a ustedes mismos, bueno, ¿qué aprendí hoy o qué recordé hoy de que no me acordaba? Bueno, se lo explican a alguien o lo explican ustedes frente al espejo. Eso es una excelente técnica para afianzar y asimilar los conocimientos. Bueno, dicho todo esto, hablé un montón. Les voy a contar que vamos a trabajar hoy. La clase pasada trabajamos con el conjunto de números enteros. Los números enteros son aquellos que no se pueden fraccionar y hoy vamos a trabajar justamente con las fracciones y expresiones decimales. Es decir, que vamos a trabajar con el conjunto de números racionales, este que aparece acá al principio de todo. Bueno, lo que está compuesto por todos los números enteros y también por aquellos números que puedo fraccionar. Recuerden que la clase pasada les dije, bueno, hay números que no voy a poder fraccionar y hay otros que sí. Los que no voy a poder fraccionar se llaman irracionales y los que sí voy a poder fraccionar se llaman racionales. Y ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el número 2? Acá está. El número 2, por ejemplo, les decía, el número 2 es un número entero,
pero que si le escribimos un 1 como denominador, lo podemos expresar como fracción. Entonces, tanto el número 2 como cualquier otro número entero, el número menos 5, se puede escribir de esta manera como fracción. Entonces, el número 2, el número 3, todos los números enteros van a formar también parte del conjunto de números racionales. Lo que les dije en la clase pasada es, bueno, a cualquier número racional, todos los puedo escribir como fracción y a cualquier fracción la puedo escribir como expresión decimal y a cualquier expresión decimal la puedo escribir como fracción. Fíjense ustedes que acá tenemos, por ejemplo, la expresión o la fracción 2 quintos y su equivalente expresión decimal es 0,4. Lo mismo ejemplo con 2 novenos y su equivalente expresión decimal es 0,2 periódica. Bueno, acá justamente esto me introduce a poder decirles lo siguiente. Dentro de las expresiones decimales nos vamos a encontrar con aquellas que tienen infinitas cifras decimales periódicas, ¿sí? Es decir, que se repiten. Y para estas vamos a tener una forma específica de expresarlas como fracción. Entonces, en principio, si yo quiero expresar como fracción, si yo quiero escribir, perdón, como expresión decimal, es decir, como número decimal a la fracción 2 quintos, sencillamente lo que tengo que hacer es dividir a 2 con 5. ¿Sí? Una cuenta sencilla. Voy a dividir 2 con 5 para los que no se acuerdan cómo dividir, porque es algo que por ahí no nos acordamos, lo pueden hacer con la calculadora, aunque recuerden que en el parcial no se puede usar calculadora. Resulta que a 2 no lo puedo dividir con 5. Entonces, voy a colocar un 0, como coloqué un 0 en el cociente, es decir, en el resultado, voy a colocar un 0 también al lado del 20. Voy a poner coma y ahora voy a hacer 20 dividido 5. 20 dividido 5 es 4. Como 5 por 4 es 20, tenemos de resto 0. La expresión decimal equivalente a 2 quintos es 0,4. Ahora, si tenemos una expresión decimal, por ejemplo, vamos a tomar una de acá, 0,28, puedo hacer lo mismo. Puedo escribir esta expresión decimal como fracción. ¿Cómo voy a hacer para escribirla como fracción? Voy a escribir el número 28. Voy a contar los lugares que tengo detrás de la coma y voy a poner un 1 seguido de tantos ceros como lugares tenga detrás de la coma. Es decir, que detrás de la coma tengo 2 unidades, entonces voy a poner 2 ceros como denominador. Bueno, esto lo vamos a pasar acá como algo para pasarlo por alto. Sí, como esto lo vamos a pasar rapidito porque son conceptos muy elementales, pero que a la hora de enfrentarse con ejercicios dentro de la práctica están inmersos en ejercicios más complejos y por ahí se traban porque no saben resolver estas cuestiones que son del comienzo de la escuela secundaria. Bueno, ¿qué va a pasar si tenemos, por ejemplo, la expresión decimal 0,3 periódico? En lugar de poner un 10, vamos a poner 3 novenos. Y lo vamos a tratar de simplificar. Siempre vamos a tratar de escribir la expresión, la fracción, en su mínima expresión. En este caso sería un tercio. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente imagen, que habla específicamente de las expresiones periódicas. Esperen, aguarden un segundito que corro la imagen para que me quede todo parejito. Ahí está. Bueno, las expresiones decimales periódicas se clasifican en dos categorías. Una son las periódicas puras, que las estoy marcando acá, las voy a marcar en rosa, las periódicas puras y las periódicas mixtas, ¿sí? Las periódicas puras son aquellas que tienen el 9, el 99, el 999 como denominador. Y debajo del arquito del periodo, mejor dicho, el arquito del periodo está pegado a la coma. Entonces tenemos, por ejemplo, la expresión decimal, como dice acá, 0,4 periódico. Esta expresión decimal es pura, porque entre la coma y la expresión periódica no hay ningún otro número. Pero miremos, por ejemplo,
esta otra expresión, esta que tenemos acá, 0,346 periódico. ¿Cómo escribimos esta expresión en forma periódica? Vamos a escribir 0,34 y el sombrerito del periodo lo va a tener solo el número 6. Esta expresión periódica es mixta porque tiene otros números entre la coma y el periodo que justamente no están debajo de ese periodo. Repasemos entonces. Las expresiones decimales periódicas se dividen en puras y en mixtas. ¿Cuándo es pura? Cuando entre la coma y el periodo no tengo absolutamente nada. Cuando es mixta, cuando entre la coma y el periodo hay uno o más números. Si tenemos, por ejemplo, 0,4 periódico y lo quiero escribir como una expresión fraccionaria, como una fracción, lo que voy a poner es 4. Voy a contar cuántos números se repiten debajo del periodo, es uno solo, entonces debajo del 4 voy a colocar un 9. ¿Cómo voy a hacer si tengo, por ejemplo, una expresión como esta que aparece acá, 0,12 periódico? ¿Por qué es 12 periódico este? Porque se repite 12, 12, 12, 12, 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el 12 y debajo del 12 vamos a contar. ¿Cuántos números tengo debajo del periodo? Dos números. Entonces, vamos a poner dos nueves. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos un número que no comienza con 0? Por ejemplo, el 1,77, perdón, el 1,7 periódico. ¿Cuál va a ser el procedimiento para pasar esta expresión a fracción? Voy a tener que escribir una resta. Voy a escribir el 17 y le voy a restar el número que no está debajo del periodo. ¿Cuál es el único número que no está debajo del periodo en este caso? El 1. Entonces le voy a restar ese 1 y nuevamente voy a contar la cantidad de números que están debajo del arco. Es uno solo, entonces voy a poner debajo un 9. Y esto nos da 16 novenos. Tenemos entonces, primer caso, un número solo detrás de la coma que está debajo del periodo. Segundo caso, dos números detrás de la coma que no están debajo del periodo. Ah, no, perdón, sí, 90 no, 99. Y acá tenemos una expresión donde tenemos un número detrás de la coma, pero que no tiene un cero como número entero. Entonces, el número entero es el número que está delante de la coma. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos un número, una expresión periódica mixta. 1,83 periódico, ¿sí? Es esta expresión que nos aparece acá. 1,83 y el 3 es periódico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir entonces nuevamente una fracción. Vamos a escribir 183 y otra vez le vamos a restar los números que no están debajo del periodo. En este caso sería 18. Y vamos a escribir debajo de esta expresión lo siguiente. Vamos a contar cuántos números hay debajo del periodo. Uno solo. Entonces, por ese número vamos a colocar un 9. Y vamos a contar qué cantidad de números hay entre la coma y el periodo. Nuevamente hay uno solo, entonces por ese número vamos a colocar un 0. En este caso sí va a 90, ¿sí? Cuando es una expresión periódica mixta, puede haber 90, 990, 900, 9900, siempre es combinación de 9 y ceros. Entonces, nos queda hacer esta resta, 183 menos 18, 165. Bueno, acá nos podemos preguntar, ¿podemos simplificar 165 y 90? Entonces vamos a pensar en los criterios de divisibilidad. Cuando un número es divisible por 5, cuando termina en 5 y en 0. Entonces ambos son divisibles por 5. 165 dividido 5,
nos da 33 y 90 dividido 5 nos da 18. Esta es la expresión decimal esta es la expresión fraccionaria equivalente a la expresión decimal 1,83 periódico. 18 por 3 nos queda 6 y 33 con 3 nos queda 11. Entonces la mínima expresión va a ser 11 sextos. Trabajar hoy, vamos a seguir con las propiedades de la potenciación y la potenciación, ¿sí? Como dijimos en la clase pasada, sí, Tomás, ¿qué me querías preguntar? ¿Querés desmutearte y preguntarme? Ah, dice, ¿cuándo se pone abajo 9 y 0 abajo? ¿Cuándo se pone 9 abajo y 0 abajo? Vamos de vuelta. Lo voy a volver a explicar sin ningún problema. Tenemos entonces, vamos a repetir algunas ideas también. Mira, si tenemos, por ejemplo, la expresión periódica 2,5 con el 5 solo abajo del arco, ¿sí? Esta expresión es pura, porque entre la coma y el arco no hay ningún otro número. Acá en el medio, acá, no hay nada. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a escribir en una línea de fracción 25 menos 2. Siempre restamos los números que no están debajo del arco. Acá el único número que no está debajo del arco es el 2. Y debajo vamos a poner un solo 9. ¿Por qué? Vuelvo a repetir esta idea. Porque en el medio, acá, no hay nada. Si tuviéramos otro número sería otra historia. Entonces, en este caso va un 9. Nos queda entonces 23 novenos. 23 es un número primo, por lo tanto no lo puedo simplificar con 9. Ahora, vamos a ver esta misma expresión, 2,5, pero delante del 5 ahora le vamos a poner un 1. Esta expresión ya no es pura, esta expresión es mixta. ¿Por qué? Porque en el medio, entre la coma y el arco, hay otro número. Entonces ya no es más pura y ahora es mixta. Entonces, nuevamente vamos a escribir esta línea de fracción. Vamos a hacer esta resta, 215 menos 21. Y ahora sí vamos a ver esto. Miren, voy a contar. Debajo del arco tengo un solo número, entonces coloco un 9. Y entre la coma y el arco tengo un 1, entonces coloco un 0. ¿Sí? Entonces, acá queda bien claro, miren. Cuando es pura, cuando solamente está la coma y inmediatamente el arco, van los 9. Cuando es mixta, que entre la coma y el arco hay un número, se coloca 9 y ceros. O más de un 9 y más ceros. ¿Sí? Depende de la cantidad de números que tenga debajo del arco o entre la coma y el arco. 194 sobre 90. Se puede simplificar 194 sobre 90 porque tanto 194 como 90 son divisibles por 2. Entonces hago 194 dividido 2 nos da 97 y 90 dividido 2 nos da 45. Ahora sí ya no se puede simplificar más. Entonces, vamos a retomar esta idea. Periódica pura, entre la coma y el arco no hay nada. Se colocan 9. Periódica mixta, entre la coma y el arco hay otros números y se coloca 9 y ceros. ¿Sí? Bueno, espero, Tommy, que te haya ayudado esta reiteración de la explicación. Bueno, seguimos entonces. Habíamos dicho la clase pasada que la propiedad distributiva es válida cuando tenemos una división. ¿Sí? Entonces, la expresión fraccionaria, si tenemos, por ejemplo, 2/3, es equivalente a una división. La expresión fraccionaria 2/3 es equivalente a una división. Eso lo tienen que tener clarísimo, ¿sí? Siempre que piensen en una fracción, piensen que es lo mismo que una división. Estoy dividiendo al entero en 3 partes iguales, ¿sí? Si yo tengo la fracción 2/3, tengo un entero
que lo estoy dividiendo en tres partes iguales. Y de esas tres partes iguales estoy seleccionando solo dos. Este dibujito que acabo de hacer representa a la fracción 2/3, ¿sí? Ahora, como pienso la fracción como una división, puedo pensar que tiene las mismas propiedades la fracción que una división. Entonces, si tengo 2/3 elevado al cuadrado, puedo aplicar la propiedad distributiva. 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. ¿Por qué lo puedo hacer esto? Porque la fracción es equivalente a la división, entonces tiene las mismas propiedades que la división. Y acá resuelvo. 4/3. Pero acá lo que les vengo a contar en este caso, ¿sí? Porque la clase pasada trabajamos un montón sobre las propiedades de la potenciación, trabajamos sobre el exponente cero, trabajamos qué pasaba si tenía paréntesis o no tenía paréntesis, si el exponente era par o era impar, eso lo trabajamos la clase pasada. Ahora lo que vamos a sumar a esta explicación es qué pasa cuando tenemos un exponente negativo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un exponente negativo? Vamos a trabajar en este momento solo con exponentes negativos. Cuando tengo un exponente negativo, por ejemplo, a la -2, lo que va a hacer el exponente negativo es invertir la fracción, siempre. Entonces, en este caso va a ser -3/2 a la 2. ¿Por qué lo puse a propósito este -2/3 que ahora pasó a ser 3/2? El exponente, el signo del exponente, no altera en absoluto el signo de la base. Eso es un concepto muy importante. Que tenga el exponente negativo no altera el exponente de la base. Entonces, lo único que va a hacer ese exponente negativo es dar vuelta la fracción. Pero luego todo lo demás queda exactamente igual. Entonces, en este caso, como muy bien me aclaró Alexander, va a ser 9/4. Positivo. Ahora sí positivo. ¿Por qué se alteró el signo? No porque el exponente era negativo. Se alteró el signo porque el exponente es par. Eso lo trabajamos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, empezamos con una fracción que tiene base negativa y exponente negativo. ¿Qué hicimos primero? Trabajamos con el exponente negativo, que es lo único que hizo ese exponente, invertir la fracción. Una vez que se invirtió la fracción, resolvemos la potencia, que en ese caso, como el exponente es par, va a dar un resultado positivo. Pero da el resultado positivo porque el exponente es par, no porque apliqué regla de signos menos por menos. Vamos a ver un caso en el que sucedería que quede negativo. Si tenemos, por ejemplo, la expresión menos 0,3. Menos 0,3 al cubo. ¿Qué es lo que voy a hacer primero para poder resolver esta expresión? Lo primero que voy a hacer es pasarla a la -3. Lo primero que voy a hacer es pasarla a fracción. Entonces, voy a abrir paréntesis, voy a colocar el menos y voy a pensar cómo paso 0,3 a fracción. Esta es una expresión decimal, no es una expresión periódica, no tiene el periodo. Entonces voy a poner un 3 sobre 10 elevado a la -3. Por ahora lo único que hice fue pasar de expresión decimal a expresión fraccionaria. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a resolver ese exponente negativo. ¿Aplico regla de signos? No, la regla de signos en este momento no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando, que es el exponente negativo. ¿Qué es lo que va a hacer este exponente negativo? Va a dar vuelta a la fracción. Entonces ahora voy a tener menos 10/3 elevado al cubo. Y ahora sí voy a pensar en el signo. Tengo una base negativa y un exponente impar. ¿Cuál va a ser el signo del resultado? Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Y ahora resuelvo las potencias. 10 al cubo es 1000 y 3 al cubo 27. Recién ahora termino. Fíjense que empezamos con una expresión decimal que era negativa con exponente negativo y el resultado no se hizo positivo. Ojo porque ese es un error muy común.
Bueno, vamos a ver otro caso. -4 a la -1, dice por ahí. Acuérdense que hay una diferencia cuando tengo paréntesis y cuando no tengo paréntesis. En este caso, voy a copiar el menos y solo voy a trabajar con ese 4. Ese -1, lo único que va a hacer es invertir la fracción. Ahora, ¿tengo una fracción? No la tengo escrita, pero sí la tengo implícita. Ese 4 tiene como denominador un 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar un cuarto elevado a la 1, que va a seguir siendo un cuarto. Resultado, menos un cuarto. ¿Alguna duda hasta acá con el exponente negativo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno, vamos a ver una más. Por ejemplo, la fracción menos 2/3 elevada a la -2. En esta fracción, el menos que está fuera del paréntesis lo voy a copiar. No está, no forma parte del cálculo. Ese menos no forma parte de esa potencia. Entonces solo la voy a copiar. Y ahora sí voy a trabajar con el exponente negativo, que va a hacer que se dé vuelta la fracción. Entonces nos va a quedar 3 medios elevado al cuadrado. Pero vuelvo a insistir, ese menos está fuera del paréntesis, por lo tanto, acá no voy a analizar ese signo y el exponente par. Vuelvo a copiar el menos y nos termina quedando 9/4. Entonces, tema importante, perdón, profe, el 9/4 es negativo. En este caso sí. En este último caso, Néstor, el 9/4 es negativo. ¿Por qué? Porque arrastra el menos, este menos lo arrastra, este menos lo arrastra y este menos lo arrastra. ¿Sí? Si ese menos estuviera dentro del paréntesis, 9/4 sería positivo. Son las pequeñas trampitas a las que ustedes tienen que prestar atención porque justamente son trampitas que a veces aparecen en los exámenes que son muy sutiles. Un menos que quedó fuera del paréntesis o un exponente negativo que, bueno, hace que uno se confunde y crea que cambia el signo. Bueno, estos son pequeñas sutilezas que ustedes tienen que tener muy, muy claras o por lo menos prestarle mucha atención a la hora de resolver los ejercicios. Bueno, vamos a hablar de erradicación, que lo que hablamos la clase pasada en relación a, bueno, la propiedad distributiva es aplicable a la división en cuanto a la raíz y también en cuanto a la multiplicación. Y acá algo importante es, a la hora de resolver una raíz de una expresión decimal, siempre conviene escribirla como fracción. Siempre. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 0,36, lo más conveniente va a ser escribir la raíz cuadrada de 36. Acuérdense que cuento los lugares que tengo detrás de la coma, son 2, entonces voy a poner un 1 seguido de 2 ceros, y la raíz de 36 centésimos es 6 décimos. Se puede simplificar porque ambos los podemos dividir con 2, entonces nos va a quedar finalmente 3 quintos. La raíz de 0,36 termina dando 3 quintos. Eso es algo muy importante, el hecho de que cada vez que tengan que resolver una raíz cuadrada, lo pasen como fracción si lo que les aparece es una expresión decimal. Y ahora vamos a ir a otro concepto que me parece sumamente relevante, que lo tengan claro, porque esto sí lo van a aplicar en un montón de ejercicios, y es el concepto de exponente fraccionario. ¿Sí? Acá aparece un montón de cosas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, raíz sexta, como dice acá, de 5 al cubo, todas todas las raíces se pueden escribir como exponente fraccionario. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una raíz, tengo la raíz cuadrada de 4, lo puedo escribir como 4 elevado a la 1 media. Ustedes me dirán, ¿por qué me voy a complicar la vida así? Bueno, porque en muchos casos
Al transformar esa raíz en un exponente fraccionario, luego se pueden aplicar otro tipo de cálculos o las propiedades de la potenciación o en la tabla de derivadas más adelante o algún tipo de simplificación. Entonces, tienen que tener clarísimo que cada vez que aparece una raíz, la puedo escribir como exponente fraccionario. En este caso, la raíz de 4, que ya sabemos que es 2, se puede escribir como 4 elevado a la 1 medio. Si tengo 5, la raíz sexta de 5 al cubo, lo puedo escribir como 5 elevado a la 3 sextos. ¿Quién va en qué lugar? Y esto lo vamos a dejar bien en claro. Tengo la raíz cuadrada de 2 al cubo. De 2 a la cuarta, vamos a poner mejor. La raíz cuadrada de 2 a la cuarta. El exponente va a ser el numerador de la fracción que se forma. Y el índice, que en este caso no está escrito, pero sabemos que va a ser un 2, siempre que el índice no esté escrito es un 2, este número que está acá va a ser el denominador. Entonces, si quiero escribir la raíz cuadrada de 2 a la cuarta como exponente fraccionario, lo voy a escribir como 2 elevado a la 4 medios. Puedo simplificar si quiero esa fracción, ¿sí? Nos puede pasar entonces de tener, vamos a buscar una que tenga exponente negativo, tener, por ejemplo, 2 tercios elevado a la 6 medios. Es más, a la menos 6 medios. ¿Sí? Tengo este exponente fraccionario. Y lo quiero escribir como raíz. Lo primero que voy a hacer es trabajar ese signo negativo que está ahí. Entonces voy a convertir a ese exponente en un exponente positivo. ¿Cómo voy a hacer? Voy a dar vuelta a la fracción. Entonces voy a poner 3 medios elevado a las 6 medios positivo. Entonces, repito esto, tengo un exponente negativo, voy a querer trabajar con ese exponente negativo para que ese deje de ser negativo, voy a dar vuelta a la fracción. Entonces me va a quedar 3 medios a las 6 medios, justamente. Ahora, de ese exponente fraccionario voy a convertir en una raíz. Entonces va a ser la raíz cuadrada, porque tengo denominador 2. Entonces acá va a haber un 2, aunque no se escribe, va a haber un 2, de 3 medios, entre paréntesis, elevado a la sexta. Vuelvo a repetir esto, a veces es necesario en algunos cálculos que van a tener a futuro hacer este pasaje, ya sea de raíz a exponente fraccionario o de exponente fraccionario a raíz. Se usa, por ejemplo, me acordé en qué caso se usa, por ejemplo, cuando trabajamos logaritmos también, el hecho de escribir como exponente fraccionario. Entonces, vamos a ver un nuevo ejemplo. Si tengo, por ejemplo, menos 3 elevado em, a la menos 1, no, menos 9, vamos a poner menos 9, elevado a la menos 1 medio, miren. Menos 9 elevado a la, menos 9 no, más 9. Más 9 elevado a la menos 1 medio. Debajo de ese 9, aunque no esté escrito, hay un 1. Entonces, cuando quiera sacarle el exponente negativo y lo quiera convertir en un exponente positivo, a ese 9 voy a tener que invertirle la fracción. Por lo tanto, este 9, que tiene un 1 como denominador, va a pasar a ser un noveno, elevado a la 1 medio positivo ahora, porque di vuelta a la fracción. Ahora voy a convertir ese exponente fraccionario en una raíz. El denominador va a ser el índice y el numerador va a ser el exponente. Entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de un noveno elevado a la 1. Y un noveno elevado a la 1 es un noveno. Por lo tanto, no tengo
que no hace falta escribir ese 1 como exponente. Si queremos lo ponemos para que nos quede bien claro cómo se acomodaron estos números. El numerador pasó a ser exponente, el denominador pasó a ser índice. Y ahora lo puedo resolver esto, nos va a dar un tercio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Bueno, si no tienen ninguna duda, les voy a compartir una pequeñita actividad para que reforcemos esta idea. Yo les voy a pedir que ustedes lo respondan en el chat, ¿sí? Porque, bueno, em, para que no, si no quieren, si quieren pueden desmutearse y decírmelo en voz alta, pero si no, pueden escribir en el chat y va a estar bien igual. Bueno, empecemos a repasar entonces estas ideas. Dice, esperen que lo voy a reproducir en lugar de presentar. Ahí está. Vamos a empezar entonces a responder esto y ustedes van a poner el resultado en el chat o se desmutean y me lo dicen. Comencemos. Dice, ¿cuál es el equivalente a la expresión 4 a la menos un tercio? Pensemos entonces, tengo un exponente negativo y tengo que dar vuelta a la fracción para después elevarlo al cubo. ¿Cuál será el resultado? ¿El A, el B, el C o el D? Me quedaron cruzados, el A, el B y el D. ¿Qué opinan? ¿A, B, C o D? A. ¿Alguien más opina por el A? Hay varios, acá hay otra persona más que dice que es el A. Excelente, es el A. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos que dar vuelta a la fracción, en primer lugar. Esto nos va a quedar un cuarto. Elevado al cubo nos va a dar un 64avos. Ese exponente no va a modificar el signo de la base. Dice, ¿cuál es la forma equivalente a la raíz quinta de x elevado al cubo? Ahí está escrito. El simbolito que es como un sombrerito significa exponente. Entonces, el A, están mezcladas las letras. El A dice x a la 3 quintos. El B dice x a la 5 tercios. El C dice x a la menos 5 tercios. Y D dice x a la 2 quintos. ¿Cuál les parece que es a ustedes? ¿El A, el B, el C o el D? Por acá me dicen el A de nuevo. ¿Otros El A. opinan lo mismo? Era el A. Muy bien. Y ahora tenemos la expresión 9 elevado a la menos un medio. ¿Esto nos va a dar 3 o nos va a dar un tercio? ¿Qué opinan? Efectivamente es un tercio. Bueno, ponemos ahora entonces a las actividades que estábamos trabajando y pasamos a otro tema. Vamos a dedicar estos últimos minutitos que nos quedan de la clase para trabajar inecuaciones. Este tema, para los que, no sé si hay alguno que haya recursado, que esté recursando o que vaya a recursar en este cuatrimestre, pero inecuaciones es el primer tema o el primer ejercicio que aparece en los parciales normalmente de matemática del CBC, ya sea por UBA 21 o matemática 51. Es un ejercicio muy recurrente. Bueno, vamos a resolver entonces. Cuando resolvemos inecuaciones, por ejemplo, 2x más 1 mayor o igual que 0, vamos a repasar algunos conceptos que, como les digo siempre en este tipo de clases, la idea es que, que yo no dé que usted, por entendido que ustedes sepan algún concepto, porque si no, no estaríamos acá. Entonces, primero vamos a trabajar con la simbología. Este símbolo, que escribí ahora, que lo voy a escribir en otro color, este símbolo, que está en rojo, significa mayor. ¿Y por qué mayor y no menor, aunque el símbolo es el mismo? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Y la parte abierta del símbolo indica dónde está el mayor. Entonces, acá está el mayor y acá está el menor. Y como repito esta idea, nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, si yo escribo esto, x es este símbolo 1, estoy diciendo que x es mayor que 1. ¿Qué
estoy diciendo también con este símbolo? Es que estas X, estos números que van a dar respuesta a esta desigualdad, van a ser todos los mayores que uno, pero el uno no. Al uno no lo puedo usar, ¿sí? Por eso tiene ese símbolo y no el símbolo que voy a poner ahora, que significa mayor o igual. Este segundo símbolo que puse acá, este entonces significa mayor, lo voy a anotar acá, mayor, este significa mayor o igual, y al revés voy a tener menor, y si le pongo una rayita abajo, voy a tener menor o igual. Entonces, cuando tengo el símbolo mayor o el símbolo menor, estoy diciendo que al número no lo puedo utilizar. Ese número no corresponde al resultado, no corresponde a la respuesta. Ahora, cuando estoy indicando el símbolo mayor o igual, estoy diciendo a partir de ese número incluido, todos los demás van a formar parte de ese conjunto numérico que me va a brindar una solución, que ahora lo vamos a abordar un poco más. Vamos a resolver entonces esta inecuación que la voy a escribir abajo de nuevo. 2x más 1 es mayor o igual que 0. Ustedes cuando vean los ejercicios, que igualmente después sí, si ustedes se suman al curso de apoyo, lo vamos a ver en mayor profundidad, ustedes siempre van a encontrar una simbología que es la llave, x tal que x pertenece a los reales tal que 2x más 1 es mayor o igual que 0. Esto es lo que ustedes van a encontrar a la hora de resolver inecuaciones en el CBC, ¿sí? Pero acá esta simbología lo que significa es, en criollo, en lenguaje coloquial, significa, decime cuáles son los números que si reemplazo a x en este cálculo se cumple esta desigualdad, ¿sí? Esta x tal que x pertenece a los reales es, decime qué números que pertenezcan al conjunto de los números reales cumplen con esta desigualdad, que si yo los multiplico por 2 y le sumo un 1, me dan números mayores que 0 siempre. Entonces, tenemos que decir de la recta numérica, de toda la recta real, tengo acá toda la recta real, ¿sí? Esta línea que hice va a ser una porción de la recta real, que es infinita, no podría escribir toda la recta. Voy a tener que decidir qué números de toda esa recta infinita van a cumplir con esa condición. ¿Qué voy a hacer? Voy a resolver como una ecuación normal, ¿sí? Voy a pasar el 1 restando, como pasamos en cualquier ecuación. Voy a sostener el mismo símbolo, 0 menos 1, nos va a dar menos 1. Y voy a pasar el 2 dividiendo. Entonces, nos queda esta simbología. X es mayor o igual que menos un medio. ¿Qué significa esto? Voy a ubicar esto en la recta numérica. Voy a suponer que por acá está el menos un medio. Y voy a decir, todos los números que sean mayores que menos un medio satisfacen o cumplen esta inecuación. Entonces los voy a señalar. Los números que son mayores que menos un medio, ¿están a la derecha o a la izquierda de menos un medio? ¿Me quieren escribir en el chat qué les parece? ¿Están a la izquierda o a la derecha de menos un medio? Los mayores que menos un medio. A la derecha. Muy bien, a la derecha. Ahora, este símbolo me dice mayor o igual. Entonces me dice usa el menos un medio, no lo dejes afuera. Como me dicen que lo use, tengo que colocar un corchete. El corchete siempre se va a usar para mayor o igual, menor o igual, y el paréntesis se va a usar para mayor y menor. ¿Sí? Entonces coloco un corchete y voy a señalar de manera mano alzada toda la porción de la recta que cumple con esta condición. Y lo voy a escribir ahora en forma de intervalo. Voy a decir la S de conjunto solución
satisface esta inecuación todos los números mayores o iguales que menos un medio. Entonces, voy a poner un corchete, menos un medio, y la cantidad de números que satisfacen esto son infinitos. Entonces voy a poner el símbolo infinito. Cualquier número que esté a la derecha de menos un medio, incluyendo el menos un medio, satisface esta inecuación. ¿Sí? Esta es así como muy sencillita. Vamos a ir complejizando las inecuaciones. Siempre se mantiene el mismo símbolo mayor en toda la inecuación. En este caso sí. Ahora les voy a explicar una pequeñita, con los minutos que nos quedan, donde esto no ocurre, con esta pregunta que me están haciendo. Tenemos entonces otro ejemplo de inecuación. Vamos a poner menos 3x menos 6 es mayor, vamos a poner ahora menor que 0. ¿Sí? Tenemos esta inecuación ahora para resolver. 3x menos 6 menos 3x menos 6 es menor que 0. En este caso, si lo tenemos que llevar a la recta numérica, vamos a poner paréntesis y no corchete, porque el resultado va a ser mayor o menor de eso que me dé, pero no lo va a incluir. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Como en cualquier ecuación, voy a pasar el 6 sumando. Menos 6. 0 menos 6, 0 más 6 es 6, positivo. ¿Sí? Y ahora me voy a hacer esta pregunta, que la hago siempre, y ustedes se la tienen que hacer siempre hasta que lo tengan muy bien internalizado esto. ¿Qué operación matemática existe entre el menos 3 y la x? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Qué operación Multiplicación matemática existe entre el por menos 3 y la x? multiplicación. Es una Multiplicación. multiplicación. Muy bien. Suele ser un error muy frecuente decir que hay una resta. ¿Sí? Es un error muy común. Entonces, lo que hay es una multiplicación. Por lo tanto, ese menos 3 va a pasar al otro lado del símbolo de desigualdad dividiendo. Y siempre que pase al otro lado un número dividiendo que es negativo, solo en el caso de ser negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Entonces lo voy a anotar acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? X es mayor que menos 2. Nuevamente lo voy a trasladar a una recta numérica, donde voy a suponer que ahí está el menos 2, y me voy a preguntar, ¿cuáles son los números que son mayores que menos 2? Fíjense que el ejercicio había empezado con el símbolo menor. Sin embargo, ahora para brindar una respuesta, me voy a preguntar, ¿cuáles son los números que son mayores que menos 2? Y en este caso otra vez van a ser los que están a la derecha. Como dice solo mayor, voy a colocar un paréntesis. El conjunto solución va a ser paréntesis desde menos 2 a más infinito. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo que me quieran comentar? Bueno, vamos a repasar brevemente qué recordamos en el día de hoy, porque esto no lo aprendieron, ustedes ya todo esto ya lo saben. Repasamos entonces. Pasaje de expresión decimal a fracción, pasaje de expresión decimal periódica, pura y mixta a fracción, exponenciación de fracciones, exponente negativo y exponente fraccionario. Y también repasamos inecuaciones brevemente. La clase que viene, que va a ser el martes próximo, vamos a retomar y vamos a complejizar aún más las inecuaciones y vamos a trabajar con los números irracionales. Vamos a empezar a trabajar con radicales, ¿sí? Extracción de factor de un radical, suma y resta de radicales, para luego, en las otras clases, empezar a trabajar con polinomios y con funciones. Bueno, les agradezco un montón que estén acá, ¿sí? Les agradezco que se dediquen el tiempo para empezar a pensar en matemática y a poder afrontar la cursada mucho más preparados. Les cuento lo mismo que les fui poniendo en el grupo. Brindo clases particulares, brindo talleres, que los talleres van a ser los días sábados de 1 hora y media y van a ser temas que ustedes vayan a ir viendo en la cursada. Por ejemplo,
en la primera etapa de la cursada ven inecuaciones, bueno, vamos a tener un taller de 1 hora y media los sábados, donde se van a trabajar inecuaciones, que por supuesto las clases siempre quedan grabadas. Esos talleres tienen un costo de 5.000 pesos nada más. Pueden participar en uno, en dos, en los que quieran. Pueden inclusive pedir después el taller de algún tema que vayamos dando. Y también brindo el apoyo de la cursada, que son 20 clases o un poquito más, depende de las fechas que les pongan de parcial. Ese curso de apoyo van a ser 2 veces por semana. También vamos a ir trabajando sobre los contenidos que ustedes van a ir viendo. Van a poder preguntarme, van a poder mandarme fotos de los ejercicios que ustedes están haciendo. Si tienen dudas, si se trabaron en algo, si algo que explicó un profe en la clase no lo entendieron y quieren que yo lo retome. Ese curso completo de 20 clases, que es hasta el primer parcial, tiene un valor de 60.000 pesos. Así que si alguno está interesado, me puede escribir de manera privada y lo vamos gestionando para que ya se puedan anotar. Así que bueno, otra vez muchísimas gracias y los espero el martes próximo. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que ustedes quieran saber sobre algún ejercicio o lo que a ustedes se les ocurra sobre la cursada y demás, me hablan por privado porque no tengo ningún problema en que me escriban. Lo puse con la administración en la que solamente escribo yo, porque a veces se pierde la información en los grupos, entonces por eso opté por ponerlo en ese modo de grupo. Pero ustedes me pueden escribir y hacerme todas las consultas que quieran. Así que mil gracias por estar hoy acá y nos vemos el martes próximo.